del extranjero y muchas veces por incapacidades nuestras de no poder comprender por dónde se fuga la riqueza. En ese sentido, y para terminar, me viene una imagen que nombraba siempre el general Perón, de esas mangueras que salen para afuera en una pileta que nunca se llena, y yo creo que en ese sentido la industria naval, lo que es el transporte de cargas, lo que es el transporte de nuestros granos, por ahí pasa gran parte de nuestro PBI, los puertos, bueno, lo que es la industria de la defensa, en sentido marítimo, naval, es inconmensurable la cantidad de lugares por los cuales se escurre esa riqueza como mangueras, que hace que después todo el movimiento justicialista estemos discutiendo la coyuntura, que es el hambre y la deuda hoy. Y eso está bien para los que están en el gobierno en este momento, pero para nosotros es una obligación intentar formarnos para el día de mañana, entender la dinámica esta integral y que la Argentina deje de ser un país con el 40, 45, 50% de pobres. Así que sin más, y agradeciéndote muchísimo la gentileza de aparecer en tu casa, te habíamos comprometido para una reunión presencial, pero bueno, no se pudo, y gracias por estar acá. Yo soy Horacio Tetamanti, yo soy ingeniero naval y mecánico, me gradué en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, cursé posgrados en el exterior, en economía y en construcción, en Alemania, en Estados Unidos. Fui docente universitario, hice toda la carrera desde ayudante de cátedra hasta profesor titular de la cátedra, tanto en la UBA como en el ITBA. Me dediqué a la actividad privada y digamos, a la profesión de ingeniería, siempre, por supuesto, desde aquellos años universitarios militando en el Partido Justicialista, y tuve, digamos, en algunas oportunidades responsabilidades altas, ¿no? Como siempre, me interpreto como siempre decía Néstor Kirchner, ¿no? Que somos simples militantes que de pronto tenemos altas responsabilidades y después volvemos a ser lo que siempre fuimos y lo que no tenemos que dejar de ser. Yo te diría que hay tres grandes discusiones, a mi criterio, que es la política energética, la política logística y la política monetaria. Es decir, yo soy ingeniero, estoy formado en la producción de bienes y servicios, y no se me ocurre pensar ninguna otra fórmula de poder alcanzar la justicia social si no es dentro de una comunidad organizada productiva en condiciones de poder suministrar esos bienes y servicios que hagan a la vida que corresponde a un país como el nuestro. Creo en la comunidad organizada. Creo en la producción de bienes y servicios, en la capacidad de una comunidad solidaria, simple y humanista, que permita armonizar como corresponde el capital y trabajo al servicio de una economía que tenga como centro definitivo al hombre. Toda producción tiene tres, es un trípode fundamentalmente. No hay producción, todos aquellos que nos hicimos y crecimos a la luz del taller, al espíritu del taller, de la producción. Básicamente necesitamos tres cuestiones centrales: la energía, la logística, para que puedan venir nuestros insumos, y para que podamos también hacer llegar nuestros productos a los consumidores, a los compañeros, a los consumidores, y necesitamos una base monetaria productiva que nos permita, digamos, articular los procesos productivos y la administración de los inventarios. Es evidente que hoy vamos a hablar sobre logística, porque es lo que ustedes querían profundizar, y lógicamente vamos a ir rápidamente con una pequeña introducción a la logística y a la significado del trípode, o lo que yo llamo la tríada estratégica logística, que es los ríos, las vías férreas y las conectividades terrestres. Esa es la tríada, digamos, que no debe ser interpretada en términos de unidad, sino de un sistema logístico, y tiene que ser interpretado al servicio de un fenómeno productivo que permite maximizar la capacidad de agregar valor de la comunidad organizada productiva, y que pueda llegar con esos productos en forma económica a los consumidores, para que cada uno, cada hogar, cada mujer, cada hombre de la República Argentina alcance la calidad de vida que le es propia por argentino y por justicialista. La energía es un debate. Yo estoy escribiendo algunas cuestiones, yo estoy siendo crítico de este gobierno. Creo que más allá de la pandemia hay cosas que deberíamos razonar. Estoy criticando el tema del valor criollo. No concibo, cuando agarro la lista de las empresas
que reciben por un barril 3 o 4 veces el valor internacional, veo que la mayoría son multinacionales norteamericanas o inglesas. Y por otro lado, del discurso se habla de cobrarle un impuesto a roca, que es malo, miserable, pero por otro lado le estamos comprando a sus empresas 4 veces o 5 veces el valor del petróleo que se come. Entonces hay que elegir si vamos a subsidiar a las multinacionales o si vamos a utilizar la energía al servicio de una producción para bajar, por un lado, los costos productivos industriales y por otro lado, bajar la calidad de vida. Yo creo que tengo una posición muy clara. Yo creo que hay que nacionalizar los hidrocarburos y hay que nacionalizar YPF, y la energía tiene que estar, digamos, en posesión del Estado Nacional absolutamente. Y si hay que subsidiar, se subsidiará a la empresa, digamos, del Estado con los recursos del Estado. Y después vamos a la logística. Y ahí hay un tema central, digamos. La logística tiene dos lecturas, digamos. Una lectura que es un aspecto técnico de transporte. Se escribe muchas cosas, que se lleva, que se trae, que el costo. Pero tiene para mí una cuestión de diseño estratégico. Es decir, a través de la logística, y de la misma forma que a través de los bancos extranjeros y a través de las multinacionales de la energía, se esconden modelos de sometimiento, modelos neocoloniales que permiten, digamos, apropiarse de la renta. Y yo estoy convencido que los argentinos somos una comunidad bien formada, al amparo de la escuela pública, somos una comunidad trabajadora, somos una comunidad que fue aquilosada a través de los viejos oficios de nuestros mayores venidos de Europa. Somos un país con una estructura científico y técnico muy importante, y tengo la convicción absoluta que nosotros no somos ni un país pobre, ni un país injusto. Somos fundamentalmente un país saqueado. Y a través del saqueo es lo que se produce la injusticia y es donde se genera la pobreza. Ahora, cuando yo veo la transferencia de recursos que se hace a través de la energía a las multinacionales, a través del comercio exterior con la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, o a través del endeudamiento externo permanente y la usura permanente de la Argentina, o a través del contrabando de nuestros recursos naturales en el Paraná, es evidente que a mi criterio, yo voy a militar que la Argentina es un país saqueado, y los grandes somos todos, algunos hemos formado en la cuestión cartesiana. Hay una curva ABC, en pocos espacios se explica la gran mayoría de las cantidades. Yo estoy convencido que el saqueo fundamental en Argentina pasa fundamentalmente por el sistema financiero y fundamentalmente por el sistema logístico y comercio exterior. Es ahí donde las multinacionales sobrefacturan las importaciones, subfacturan las exportaciones, trasladan sus rentabilidades a las casas matrices y extraen riqueza de la Argentina. Por eso explica que las grandes automotrices y la fabricación de autos generan 15.000 millones de dólares de déficit. Por eso las armadurías de Tierra del Fuego generan 5.000 millones de dólares de déficit a favor de las proveedoras internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que acá, y es una cuestión que también me hace reflexionar de cierto criticismo, es que a mi criterio el golpe de gracia a la Argentina fue el golpe del 76, que se completa con una cariz neoliberal a la luz del consenso de Washington, lamentablemente con un gobierno que se definía como justicialista, que termina de completar ese círculo y que tiene para mí dos grandes columnas vertebrales. La ley de entidades financieras de Martínez de Oz y la ley de inversiones extranjeras de Cavallo. La ley de entidades financieras de Martínez de Oz lo que ha hecho fue la extranjerización del ahorro y el mecanismo ya sistemático, normativo y jurídico del endeudamiento perpetuo y el sometimiento financiero de la Argentina, fundamentalmente a través de esa ley nefasta de la década del 90. Y la ley de inversiones extranjeras es absolutamente
nefasta que termina de completar el círculo. Es decir, cuando Cavallo dice que a partir de esa ley las multinacionales van a tener los mismos beneficios de las empresas nacionales, termina de poner el certificado de defunción o poner más que nada la piedra angular de un modelo colonial, porque se obligaba a todo el empresariado nacional a competir con multinacionales que tenían financiamiento barato de sus clases matrices, donde poco a poco fueron desplazando han permeado los intereses de las multinacionales alrededor de todas las producciones, inclusive de los bienes de consumos populares. O sea, yo ahí tengo una cierta criticismo de una visión socialdemócrata que, creyendo, a mi criterio equivocadamente, que fomentando la demanda, se pone en marcha el aparato productivo. Y realmente no se indagó y no se investigó bien la matriz de consumos de las mayorías populares, donde se va a ver prácticamente que en el 80% de los consumos populares están, digamos, infiltrados los intereses de las multinacionales. Con lo cual, cuando yo fomento o incentivo la demanda agregada, como lo dicen los socialdemócratas, lo que estoy haciendo es financiando, subsidiando la renta de las multinacionales. Y si uno analiza, por ejemplo, el plan quinquenal, te vas a dar cuenta que aborda la economía desde la oferta, no de la demanda. Es decir, el Estado interviniendo en los factores primos de los costos de la oferta y en el financiamiento y poner la moneda nacional al servicio de los fenómenos productivos nacionales. Con lo cual, lo que hay que hacer, evidentemente, es hacer un balance entre que hay una sustentabilidad del comercio exterior respecto de los insumos, donde la Argentina, a partir de ese, a mi criterio, de ese primer golpe, digamos, que se llevó los mejores 30.000 compañeros, y además la desestructuración de la industria nacional con la instalación de esa primera ley nefasta de entidades financieras y después a posteriores de inversiones extranjeras, hizo que nuestra economía vaya desindustrializándose estructuralmente hasta ser un modelo absolutamente neocolonial. Y para poder intervenir en la oferta, el Estado Nacional, si comparo, digamos, lo que fue el primer plan quinquenal, rápidamente vamos a ver energía con YPF, logística con los ferrocarriles y la flota del Estado, y financiamiento con la nacionalización del Banco Central de la República Argentina y poner la moneda al servicio del financiamiento productivo. Ahí se estructuraba esa tríada estratégica y además, por supuesto, en aquel caso, habría que reflexionarlo, pero creo que estoy siendo válido, que también intervino sobre el acero, a través de Somisa, y a través del aluminio, a través de la empresa estatal que nació como mixta en una primera instancia, que fue Aluar, que era al servicio de la estructura de producción de la Argentina. En ese sentido, empiezo ya a llegar al tema de la logística. Si efectivamente esta teoría es cierta, que la Argentina vive por debajo de su nivel de trabajo y de recursos para un país rico, y eso explica por qué es pobre siendo rico, fundamentalmente rico por su población y no por el país, y además por el país, es que está explicado por esas dos grandes cuestiones: comercio exterior y sistema financiero, fundamentalmente. Comercio exterior, lo estábamos un poco haciendo un resumen respecto de cómo han permeado los intereses de las multinacionales hasta lo más recóndito de los productos de consumo pasivo más populares. Y en función de la cuestión del comercio exterior, empieza a ver la cuestión de pensar la Argentina en el día después a partir del mundo que va a quedar después de esta pandemia. Con lo cual va a quedar un mundo absolutamente en crisis, con una globalización totalmente, digamos, desarticulada, al menos en cómo venía, y la Argentina todavía más debilitada y todavía más vulnerable al tema exterior. Con lo cual tenemos que empezar a ver cómo nos reconstruimos. Y es evidente que hoy todavía tenemos, digamos, tenemos que ir a volver hacia atrás en las capacidades primarias de la Argentina. La primera cuestión son las proteínas vegetales. Y a partir de ahí, sobre las proteínas vegetales, sobre los minerales de nuestro suelo, sobre las capacidades que podamos tener competitivas, fundamentalmente, y de empezar a reconstruir un proceso de acumulación nacional que nos permita iniciar un camino, digamos, de industrialización y de construcción de lo que en definitiva los peronistas buscamos: la grandeza de la patria,
y la felicidad de su pueblo, que no se puede lograr a través de, entendemos los peronistas, que no se logra por ningún otro camino que no sea a través del trabajo y a través de la construcción de la comunidad organizada. La teoría que yo estoy planteando es que a partir de los 90 se empezó un diseño de visualizar al mundo y a la Argentina asignándole una subdivisión internacional del trabajo, donde los argentinos teníamos que estar de tranquera para adentro. Es decir, el objetivo era que nosotros, los argentinos, dejáramos el agua pasaría a ser controlada por las multinacionales, extender el concepto de la internacionalización del Paraná, darle el río Paraná a las multinacionales, fundamentalmente a las cerealeras. Hay 5 cerealeras que concentran el 90% de la exportación de los granos, y supuestamente la teoría, o digamos, de los cuentos de colores, del capitalismo, de la acumulación, del patatero, del derrame y todas las pelotudeces que nos vendieron, que nos llevaron a la situación en la que estamos. Entonces, mi teoría es que la Argentina debe recuperar el control soberano del río Paraná, como primera cuestión. Por eso soy crítico entonces ahora, es que por qué después de 4 meses todavía nuestro gobierno no ha decidido retomar al menos toda la cesión de soberanía que se hizo en los 4 años de Macri. La distribución de la renta la hace el que domina la logística. Es decir, un commodity es un valor, es una materia prima de muy bajo valor, donde, digamos, la logística es preponderante. Es decir, el que controla la logística de los commodities controla la renta de esos commodities. Por encima del propietario del commodity. Es más importante en un commodity quién controla la logística estratégica del commodity que el propio propietario del commodity. Es decir, es más importante tener el control de la logística del transporte de granos que el propio campo. Se produce la gran paradoja que la Argentina financia un instrumento logístico soberano como el Paraná, que es usado gratis por sus propios competidores. No hay ningún caso en el mundo. Entonces ahí viene lo que estamos hablando, que esta pobreza es fundamentalmente, está basada en lo que es, a mi criterio, la cesión de la soberanía de los recursos estratégicos. Mi teoría es que el modelo de sometimiento de Malvinas, del Paraná, del Río de la Plata, del Atlántico Sur y de la Antártida no son escenarios independientes, es un solo mesa de arena donde todo está, digamos, el adversario lo maneja de forma integral, es decir, el sometimiento del Paraná va y es funcional al sometimiento de la pérdida de la soberanía del Río de la Plata, hacia la pérdida o al debilitamiento de la Argentina en su reclamo por Malvinas y obviamente de sus reivindicaciones en la Antártida y en la explotación de los recursos del Atlántico Sur. Esta visión geopolítica integral sobre este aspecto central creo que no ha sido abordada, creo que nosotros avanzamos con esa resolución histórica de la 1108 que prohibió el transbordo en puertos uruguayos, que, para que ustedes sepan, a la semana de que Macri asume el poder, toma un helicóptero, se lo acordarán, y en grandes bombos y patillos, con una gran ovación de los ministros uruguayos, anuncia la derogación de la 1108, y una de las cuestiones más graves es que al poco tiempo más, la Argentina se allana a libro cerrado a canalizar el puerto de Montevideo. Para que ustedes sepan, digamos, todo ese Paraná sale por el Río de la Plata. Hay un artículo mío que es Cuenca del Plata, llave talón de Aquiles de la defensa, donde se explica justamente estas cuestiones y quién pasa a dominar la Cuenca del Plata. Es decir, pasa a dominar la Cuenca del Plata, ya termino con esto, aquel que domine la salida del Río de la Plata. Este es el Río de la Plata, acá es la bahía de San Borombón, la salida de la provincia de Buenos Aires, y aquí tenemos Montevideo. El Río de la Plata tiene como una gran cordillera interior que divide 2 ingresos. Al Río de la Plata se puede ingresar o por un pequeño canalcito que hay, esto es orográfico, digamos, esta marcha negra que hay acá es lo que se llama la isobata de 10 metros, que es lo que es cómo se meten las profundidades del mar hacia adentro del Río de la Plata. O se entra a través de Montevideo, o se entra por el sur. Esta ruta, históricamente, fue abandonada y boicoteada
por los ingleses históricamente, y se financió artificialmente un canal artificial que nos obligaba a salir frente a Montevideo. Nosotros, en nuestro gobierno, habíamos habilitado el canal Magdalena, que es abandonar este canal colonial que nos obliga a depender de Montevideo y establecer un canal soberano que permita vincular toda la Argentina fluvial con la Argentina marítima, porque hoy nosotros tenemos puesto un corte con una cabina de peaje inglesa frente a Montevideo, donde no podemos pasar libremente de la Argentina fluvial a la Argentina marítima. ¿Por qué? Porque dijeron, la Argentina fluvial es de Lecargil, para manejar su soja, la Argentina marítima es de los ingleses a través de Malvinas y está cortada al medio y los argentinos tienen claramente que esto es de un lado o del otro. Y la verdad que nosotros tenemos que integrar la Argentina fluvial con la Argentina marítima. Macri aprobó al libro cerrado la extensión del canal de Montevideo a 14 metros, que prácticamente, como ustedes lo ven acá, corta el ingreso al Río de la Plata. A partir de ahí hay un canal con mucho menos calado, que son de 9 metros, que es el argentino, con lo cual, por un problema técnico, administrativo, logístico, marítimo, el puerto de mayor profundidad es el que termina siendo el puerto de control de toda la cuenca del Plata. Por eso yo estaba militando que la Argentina tiene que abandonar este canal, hacer su canal soberano, integrarse fluvialmente con su mar argentino, dejar de financiar a Montevideo, que a su vez es la base de operaciones de toda la pesca ilegal, y desde ahí fortalecer nuestra forma de negociación. Partiendo de lo que vos decías, ¿por qué somos un país pobre? Indagar las razones por las cuales no somos lo que quisiéramos ser, ver por dónde se escurre, hablar de la energía, hablar de la logística y hablar de los bancos. Y sobre esas tres, a mi criterio, son las tres grandes batallas que de una vez por todas, a partir del año 90, tenemos que dar de una vez por todas. Y por eso creo que en esa cuestión, y con el riesgo de saberme políticamente incorrecto, yo no quiero hablar más de pandemia. Creo que se están haciendo las cosas bien, pero creo que ahora, mientras nosotros estamos discutiendo esto, en mi Facebook están los barcos de guerra, Inglaterra reforzando Malvinas, Montevideo avanzando con la canalización de Montevideo, Dreyfus fortaleciendo los puertos brasileros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días, yo vivo en el río ahora, en una isla del Delta, todos los días salen buques cargados, o sea, si estamos los argentinos en cuarentena, las multinacionales no están en cuarentena y se sigue saliendo y saliendo riqueza que nosotros tenemos que ver y reflexionar sobre esto. Creo imprescindible que Argentina tiene que nacionalizar sus hidrocarburos, tiene que recuperar el acero y el aluminio, tiene que nacionalizar los servicios públicos y tiene que recuperar la soberanía del Paraná y del Río de la Plata y poner esa infraestructura a servicio de la renta para que esas famosas mangueras dejen de chorrear para afuera y empiecen a chorrear para adentro. Quería saber cómo estábamos en términos de las capacidades navales en función de dos cosas. Con el parate del precio del crudo, bueno, del consumo del crudo, vimos un montón de barcos cargueros estancados en el mundo. Quería saber cuál era la capacidad y si había alguna capacidad concreta en términos de capacidad de carga de combustible para almacenar ese crudo, que en algún momento YPF lo hizo. Quería saber cómo estábamos con eso. Y la segunda también concreta era por qué la Argentina había dejado de tener barcos, o por qué los ríos argentinos eran navegados solamente por barcos de bandera paraguaya y no había barcos argentinos navegando los ríos trasladando la carga. Esas eran dos preguntas concretas. Básicamente, ¿cómo está el tema de la industria naval? Obviamente, lamentablemente, vos en transporte de combustible, de hidrocarburos, tenés flotas estratégicas y flotas tácticas. En su momento YPF estaba integrado en esa cuestión. Manejábamos el upstream, downstream y manejábamos la logística en todos los aspectos. Teníamos buques estratégicos, que en aquellos momentos eran los buques Panamax, de 80.000, 70.000 toneladas, y los buques tácticos, desde los buques de transbordo más pequeños hasta los buques fluviales. Es decir, barríamos y controlábamos la integralidad desde la extracción de petróleo en los pozos en aquel momento fueron Comodoro Rivadavia,
toda la línea del refinamiento, la distribución de los combustibles en parte de YPF y a su vez el clearing que había en la Argentina en su momento, porque vos sabías que históricamente cuando la Argentina, que había en un momento llegado al autoabastecimiento de petróleo, tenemos algunos tipos de petróleo que por ahí tenemos en exceso y tenemos faltantes de otros. Si bien en términos globales teníamos un autoabastecimiento energético, teníamos un flujo comercial de exportación de aquellos tipos de petróleo que nos eran excedentes y teníamos una importación de aquellos de los cuales éramos deficitarios según sea el tipo de las mecánicas del refinamiento, etcétera, etcétera. Teníamos los grandes buques de YPF de 80.000 toneladas y teníamos esa flota. Bueno, esa flota se ha, lógicamente, con la privatización de YPF se demolió absolutamente, se perdió. Hoy la Argentina prácticamente no tiene buques petroleros del plano estratégico, absolutamente ninguno. Hoy valdrían oro en polvo, porque hoy ya los barcos hoy se están constituyendo en reservas estratégicas, donde en algunos puertos, lo han leído en los diarios, hasta le pagan por recibir petróleo. Por eso, por ejemplo, Trump ordenó que todos sus buques de bandera y aquellos que trabajan con Estados Unidos estén, digamos, actuando más que como transbordadores de petróleo, prácticamente como una especie de reservas flotantes. Por supuesto que YPF ha perdido totalmente la capacidad de tener flota propia, y para que vean el nivel de deterioro, nosotros en el año 2004, 2005 con Néstor, reiniciamos el esfuerzo de poner en marcha la industria naval, que a esa altura del partido estaba totalmente destruida, con aquellas barcazas que se hicieron en la Argentina doble casco, ¿se acuerdan? Las argentinas 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, que se hicieron por primera vez. La Argentina empezó a recuperar capacidad de la industria naval. Con respecto a eso, digamos, la razón por la cual justamente perdimos la flota de bandera, es decir, tenemos dos grandes lecturas. La primera lectura es la visión neoliberal. Como los argentinos somos negros, peronistas, quilomberos y sindicalistas truchos, fueron los sindicalistas los que destruyeron la flota. Eso es lo que se lee en el Diario Nación y en el Diario Clarín. La teoría que yo trato de establecer y de militar, y es bueno que ustedes, si la creen conveniente, también me ayuden a eso, es que la visión geoestratégica de lo que yo llamo complejo marítimo es un sistema logístico estratégico que debe tener una presencia muy fuerte del Estado, que está compuesta por sus cuatro patas, que es los puertos, las vías navegables, la flota de bandera y la industria naval. Es decir, no se puede pensar en términos de un plan quinquenal. De hecho, claramente esto lo que estoy haciendo, simplemente repitiendo lo que estudié y lo que aprendí en la formación justicialista, que hizo Perón en su momento, y hay varias entrevistas donde él explica claramente esto, mejor que yo, por supuesto, es que no se puede pensar la industria naval como un negocio en sí mismo, no se puede pensar la flota como un negocio en sí mismo, y no se puede pensar los puertos como un negocio en sí mismo. Es un sistema logístico integrado, estratégico, que cuando el Estado se retira y le deja de dar significado y lo abandona a la lógica de este mercado trucho internacional, lo que hace es desguazarlo, atomizarlo, tupacamitizarlo, que lo vayan tomando los diferentes multinacionales para su propio provecho, e inclusive con dos cosas, que la multinacional a veces trabaja con dos objetivos. Primero, para apropiarse de renta, pero tiene otra acción que a veces no se tiene en cuenta, es que se apropia para destruir. Es decir, tienen estrategias para destruir, estrategias alternativas de protección de renta que le amenazan su propia renta. Por eso, evidentemente, tanto la industria naval como la flota de bandera no es que desaparecieron en la Argentina porque había un par de sindicalistas truchos, que ese es otro capítulo y que seguramente lo sabrá y habrá que corregirlo. Simplemente porque la Argentina se retiró del Estado Nacional, se retiró de esa visión que le dio origen, y la industria naval quedó desarticulada y sin ningún modelo geoestratégico de referencia. Quedó abandonada a la buena de Dios, sometida a la importación de buques usados, en un río que ya dejó de ser argentino para ser extranjero, que fue infectado justamente por barcazas subestándar traídas de Estados Unidos con bandera paraguaya, que era absolutamente subestándar, con lo cual las lógicas que nosotros perdimos la competitividad
es absolutamente una estafa intelectual. Nosotros no perdimos ninguna competitividad. Nosotros tenemos la mejor escuela de formación de marina mercante de Sudamérica, que es la Escuela Nacional Manuel Belgrano, de náutica, tenemos los mejores profesionales, tenemos los mejores especialistas, cumplimos, la Argentina es un país que cumple a cada evento su compromiso con la Organización Marítima Internacional. Argentina mantiene un estándar de seguridad en sus buques que está entre los mejores del mundo, y es evidente que es importante, por supuesto, mantiene un contrato laboral en el marco del Estado de Derecho argentino laboral, que es justamente la participación de los convenios colectivos de trabajo, de la discusión paritaria, etcétera, 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 que más allá de cualquier altibajo que haya sufrido en los últimos 30 años, por suerte es una de las cosas que hemos conservado. Es evidente que el modelo laboral en esas condiciones de derecho y de lo que entendemos los argentinos de trabajo, nada tiene que ver con lo que contrata una tripulación filipina con una bandera de conveniencia de un paraíso fiscal. Entonces, en ese sentido, plantear una competitividad me parece que sería una estafa intelectual, que fue inclusivemente el caballito de batalla de la cuestión. Por eso digo que, insisto, que a veces veo a algunos compañeros que quieren recuperar la industria naval desde una posición exclusivamente de la industria naval, y yo les digo, muchachos, no tiene ningún sentido eso. Si la Argentina no recupera un Estado presente en una interpretación estratégica logística de todo el aparato marítimo y fluvial, sus ríos, sus mares, cómo va a interpretar el conflicto con Malvinas, cómo va a interpretar el problema de Montevideo, cómo va a neutralizar el contrabando de soja que se hace en Nueva Palmira, etcétera, 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 y empieza a desarrollar entonces una visión de portuaria al servicio de los intereses nacionales, la recuperación, porque es una falsa, digamos, a mí me dicen, no, Tetamanti es un ingeniero, habla de la no sabe que la internacionalización del Paraná está en la Constitución Nacional. Bueno, podemos discutir eso, y si queremos discutimos caseros y todo eso, pero aunque lo vamos a discutir, y no quiero poner en tela de juicio, que los peronistas tendríamos que poner en tela de juicio, porque lamentablemente el Pacto de Olivos legitimó la ley del golpe del 55, porque la verdad que hasta la modificación del Pacto de Olivos, la única constitución legal de la Argentina era la del 49, en esta misma constitución nefasta que tenemos ahora, del 94, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la Argentina reconoce la libre navegabilidad del Paraná, no quiere decir que se haga dentro de las normativas del país soberano, con lo cual los convoyes tienen que ser como nosotros tenemos que ordenar, los transbordos se hacen en el lugar que le conviene a Argentina y no contra los intereses nacionales, digamos, Nueva Palmira nunca perteneció al sistema del Paraná, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la descalificación de este razonamiento a través de que el Paraná es de libre navegabilidad porque lo dice la Constitución es absolutamente falsa. Daría para una charla mucho más compleja, pero yo tengo un conocimiento muy acabado de esto, y bueno, de hecho no hay nadie que pueda sostener un debate serio porque es falso ese concepto. Por eso cuando yo digo que si Macri a los 10 días de gobierno entregó el Paraná, permitió la canalización del canal de Montevideo, cedió la soberanía a través de un montón de, digamos, de decretos que no vale la pena ahora citar, ¿por qué pasaron 4 meses y nosotros no desandamos todo ese camino? Si Macri en 4 semanas desandó todo lo que habíamos hecho en 12 años, me da la impresión que ahí tenemos una dificultad. Tenemos una dificultad, a mi criterio, en la política energética, y tenemos una dificultad en la política de transporte. Y a tu pregunta puntual de la industria naval ha sido devastada, ha sido, digamos, desarticulada, pero todavía tenemos una base técnico-científica del más alto nivel, y yo tengo la absoluta convicción, no solamente de hablarlo, sino también de haberlo protagonizado en muchos hechos, que la Argentina sí recupera rápidamente una presencia del Estado que visualice con esto con mucha claridad. Estamos en condiciones y tenemos los recursos necesarios para ponernos muy rápidamente en sintonía con las mejores industrias del mundo. Yo creo que la Constitución del 94 fue un caballo de Troya. Terminó de poner el moño al modelo de colonización argentina. La supuesta concepción de la federalización
de ser un país, volver a ser un país federal, atomizando los intereses nacionales estratégicos en las provincias, ha sido un gravísimo error. Bueno, hoy está a la luz de la vida, es decir, los hidrocarburos son considerados provinciales al momento de la lapicera para firmar las concesiones a las multinacionales. Y el momento que la multinacional no le es más rentable, aparece el Estado federal para subsidiar. O sea, es una consideración bastante particular. Somos unitarios cuando hay que poner guita para subsidiar las multinacionales, y somos federales para distribuir la renta con los gobernadores. Con el problema que, por ejemplo, que vos decís claramente, el tema de hidrovía, es que nosotros tenemos, por ejemplo, un gobernador de Entre Ríos, que es Bordet, que representa los intereses de Cargill. Es decir, y yo fui muy crítico, creo que Fernández fue muy mal asesorado, porque, digamos, rápidamente quiso darle a la hidrovía una cuestión dárselo a las provincias, nada menos que a Santa Fe, que es el centro neurálgico de la bolsa de cereales de la Argentina, que es en definitiva la representación no de los productores, sino de los intereses de estas multinacionales, para que consoliden es decir, un gravísimo error estratégico del presidente, que después creo, por lo que estuve viendo, fue, digamos, yendo para atrás, porque creo que se dio cuenta de la cagada que se había mandado. Pero lo que vos decís es muy importante, es decir, nosotros somos peronistas, somos federales, pero somos nacionales. Es decir, entendemos que hay intereses estratégicos de la nación que de ninguna manera pueden ser delegados a la voluntad de las provincias. Y es evidente que el río Paraná, que en definitiva es el corazón de nuestro contrato constitucional, porque a la vera del Paraná y a la vuelta del Obligado se dio, digamos, el símbolo de la constitución de nuestra Argentina, de la misma forma que a la vera del Mississippi se selló el contrato constitucional de los Estados Unidos. Es decir, pensar que el Paraná, a la luz de la historia, a la luz del símbolo y a la luz de la realidad geopolítica, que tiene una influencia, yo lo describo como teorema, no como, no como una visión política, de claramente decir que la Malvinas depende del Paraná, y que si el Paraná no estuviese, que para poder recuperar Malvinas necesitamos recuperar la soberanía del río Paraná, ya no solo para defender la renta de la proteína vegetal, sino todos los intereses geopolíticos más sustanciales de la Argentina. Pensar que un eje geopolítico central de la vertebración estratégica de la República Argentina se provincialice, es como querer provincializar la soberanía nacional. Yo creo, y por haber tenido experiencia de gobierno, es que en definitiva la política no son ni las palabras, ni las fotos, ni las noticias en los diarios, sino que son las leyes, los decretos y las resoluciones firmadas y publicadas en el boletín oficial. Yo lo que sí sé hoy, ciertamente, que en este momento que estamos charlando nosotros, siguen vigente la ley de entidades financieras de Martínez de Oz y siguen vigentes las leyes de inversiones extranjeras de Cavallo. Y también, en este momento que estamos hablando, sigue vigente el Tratado de Hidrovía, firmado por Menem y a la luz del consenso de Washington, que deslinda y resigna soberanía de la República Argentina. Y también es cierto que seguimos con los puertos en manos de las exportadoras de granos. Y también es cierto que seguimos que el Estado Nacional sigue subsidiando a las multinacionales de petróleo. Y también es cierto que nada ha hecho la Argentina respecto de lo que yo califico como emergencia geopolítica, que las multinacionales empiecen a dragar el puerto de Montevideo a 47 pies. En lo referido a la política logística, yo propuse cosas muy concretas. El Tratado de Hidrovía es un tratado absolutamente colonial y que en su artículo 33, gracias a Dios que haya habido en algún momento no sé quién, un patriota, el artículo 33 prescribe que con 60 días de anticipación cualquier país o cualquier país que firmó ese tratado, los 4 que lo firmaron, pueden denunciarlo y dejar, digamos, que se suspendan todas las cuestiones de derechos que se hayan generado. Yo no entiendo cómo todavía el gobierno nacional y popular no ha denunciado el Tratado de Hidrovía. Todavía tampoco entiendo que si nosotros nos fuimos
después de 2 años de litigio, que inclusive fuimos a La Haya a consultar, Uruguay nos obligó a levantar, no Uruguay, sino Uruguay por instrucción de la Embajada de Inglaterra, levantar la boya 196 del canal Magdalena, que marcaba la idea de una determinación argentina de conseguir su salida soberana al mar. Todavía pasaron 4 meses y la boya sigue todavía durmiendo el sueño de los justos. Entonces, a mí me da la impresión que el adversario no está en cuarentena, el adversario no bajó los brazos, el país sigue saqueado, los barcos siguen saliendo por el Paraná todos los días. Si uno entra a Marine Traffic hoy, ahora, en este momento, vas a ver que el Paraná está infectado de buques de banderas de los paraísos fiscales. El 98% de los barcos que hoy están navegando el Paraná de confluencia al Río de la Plata son de bandera extranjera, y la mayoría de ellos son de banderas de paraísos fiscales. Entonces, me da la impresión que la realidad es que nosotros tenemos que modificar este status quo. Este status quo colonial que se puso en marcha en el golpe del 76 y se consolidó en el acuerdo del Pacto de Olivos, me parece que tenemos que empezar a desandarlo de forma concreta. Yo insisto, hoy la idea que las multinacionales inviertan, desarrollan, es una falsedad. Todas estas multinacionales están todas fundidas, están todas remitiendo dinero al exterior, son absolutamente saqueadoras y no tienen ninguna posibilidad de agregar valor a la Argentina en ningún sector. O sea, que si nosotros no desarrollamos una política muy firme, muy decidida, de industrializar a la Argentina en un modelo de comunidad organizada, como país creo que no tenemos destino. Y nos quedamos, ni somos una buena colonia, y encima somos el hazmerreír de todas estas cuestiones. Entonces, me da la impresión que tenemos que avanzar con cosas concretas, que modifiquen. Digamos, la 1108 fue una decisión que pateó el tablero del Río de la Plata. Nos putearon de todo lado del mundo. Pero no podemos tener funcionarios que tengan miedo a que le metan una tapa, que lo corran con una tapa de Clarín o La Nación. Y creo que en ese sentido me parece que la visión que yo tengo es que estamos pasando una calamidad. De la misma forma que puedo tener una visión crítica, también yo soy, digamos, militante de que creo que en el sentido de lo que se ha hecho hasta ahora referido a esto, ha sido correcto. Puedo criticar que no se haya hecho otras cosas en otros años. En esto es correcto. Lo que sí es cierto que esta calamidad puede ser interpretada como una gran oportunidad para Argentina. Tenemos una gran oportunidad. Yo creo que si nosotros tenemos la posibilidad de levantar la cabeza y empezar a interpretarnos en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros recursos, de nuestras capacidades humanas, de nuestras identidades originarias, y transitar un camino interior que nos permita ponernos en marcha como comunidad organizada y como comunidad organizada productiva, me parece que están dadas las condiciones como nunca antes, yo creo que la califico esta oportunidad como una de las más grandes después del 17 de octubre del 45. Habíamos partido de la Argentina pobre, el debate si la Argentina es un país pobre, es un país injusto o es un país saqueado. Bueno, expresé mi teoría. A partir de ahí, reivindicando mi idea que es un país saqueado en una infinidad de aspectos, pero mi obligación para hacer estructuras de prioridad política, ver cuáles son los aspectos de saqueo más determinantes, más estratégicos. Ahí llegamos a la conclusión que son básicamente los dos grandes puntos donde la Argentina está saqueada, que es el sistema financiero, al amparo de la ley de Martínez de Oz, y el sistema del comercio exterior, al amparo de la ley de inversiones extranjeras. A partir de ahí, tenemos que darle significado a algo. Si vos, es importante, está diciendo, vos querés hacer una reflexión de un río, vos querés hacer una reflexión sobre un objeto. Es evidente que antes de empezar a hacer una reflexión sobre un objeto, es ponernos de acuerdo primero bajo qué criterio lo vamos a hacer, o bajo qué criterio vamos a empezar a razonar, y cuál es la lógica dominante para poder hacer ese razonamiento. Es decir, un río yo lo puedo interpretar como un instrumento de transporte. Un río lo puedo, digamos, interpretar como un aspecto de arte. Un río lo puedo interpretar como un aspecto de identidad. Le puedo dar significados enormes, jurídicamente lo puedo interpretar diferentes cuestiones. Yo siempre decía que para razonar el Paraná, por el significado que tiene el Paraná,
a la luz del conflicto central de la Argentina, que es su pobreza, necesariamente tiene que ser interpretado desde el punto de vista geopolítico, porque justamente es el status quo geopolítico colonial a la cual se ha diseñado el Paraná, fundamentalmente ha empezado a partir del golpe del 76, pero fundamentalmente a partir del consenso de Washington y del proceso menemista digamos, de transnacionalización de nuestra economía, en uno de los obstáculos principales de la cuestión. Entonces, yo le daba el significado estratégico al Paraná. Entonces lo vinculaba con la renta agraria, lo vinculaba con la soberanía nacional, lo vinculaba con la necesidad de defender nuestras Malvinas, etcétera, etcétera. Y ahí expreso mi teoría, es que no debe considerarse a las Malvinas, a la Antártida, al Atlántico Sur, al Paraná y al Río de la Plata como sectores independientes de conflicto, sino que forman parte de un mismo modelo de sometimiento colonial y que necesariamente tienen que ser interpretados como un sistema neocolonial de sometimiento, donde debemos necesariamente vincular el significado del Paraná y evaluar correctamente las consecuencias que tiene sobre Montevideo, sobre el Río de la Plata, y a su vez esto cómo repercute en el Atlántico Sur, en Malvinas y en nuestras reivindicaciones antárticas, y en el control logístico del pasaje bioceánico. Entonces, a partir de ahí, el Paraná cobra una dimensión singular. No hay ningún otro río que tenga esas características. Y con lo cual, ese río en particular creo que debe ser analizado desde el punto de vista geopolítico. Ahora, partiendo de otra cuestión, vos decís, bueno, estamos de acuerdo con esto. ¿Qué pasa con el resto? Bien, la primera división es que el Paraná tiene que ser interpretado en forma diferencial al resto de los ríos. Y los otros ríos, efectivamente, al no tener estas características geopolíticas, tendrían que estar vinculadas a aspectos más tácticos, más económicos y más de coyuntura, más en una regionalización. Por ejemplo, el río Uruguay claramente no tiene, bajo ningún punto de vista, la proyección geopolítica que tiene el Paraná y la determinación de la macroeconomía argentina tan determinante que tiene el Paraná, ni por asomo la tiene el río Uruguay. Sin embargo, el río Uruguay es muy importante su recuperación. Nosotros fuimos los primeros que iniciamos el dragado y la navegabilidad del río Uruguay, y lo llevamos a 21 pies de calado, donde se empezaron las primeras interconectividades fluvio-marítimas, donde ahí no había ningún conflicto, lo que yo decía, ningún conflicto de la visión uruguaya de la Argentina. Íbamos de la mano en todas las decisiones. Te sumaría otro gigante dormido, que es el famoso Bermejo. Nosotros tenemos, lo que yo siempre digo, en esa tríada logística, que es la fluvial, o por agua, la ferroviaria y la carretera, fundamentalmente yo siempre digo la característica fluvial es netamente longitudinal, es una longitudinalidad de la logística, es decir, es dominante en los aspectos norte-sur. Y en los aspectos de la transversalidad, de la logística transversal, es evidente que tenemos que recuperar el transporte ferroviario, que también su anulación también formó parte de una estrategia de sometimiento para el control de las rentas y sacar del mercado a muchas capacidades productivas de la Argentina. El único río que tiene una diferenciación es el Bermejo. Y yo siempre recuerdo, y creo que ustedes, que jóvenes, tendrían que levantar esa vieja bandera abandonada, que fue la canalización del Bermejo, que sería incorporar una vía fluvial con características transversales que sería la única de la Argentina, que permitiría no solamente el abaratamiento del transporte de toda el noroeste argentino, sino además la cuestión del riego, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proyecto que la Argentina, que tan extraviada, no lo hemos podido recuperar. O sea que vos tenés principalmente el Paraná, el otro gran río obviamente es el río Uruguay, después tenés el río Paraguay, por supuesto, que tenemos un Paraguay, no tenemos un Paraguay soberano. El Paraguay, como ustedes saben, nace en confluencia, en las fronteras con el Paraguay, o sea, tenemos un Paraguay binacional, digamos, que es argentino-paraguayo, y después al norte pasa a ser paraguayo-boliviano, y después termina siendo brasilero. Y después tenemos el Alto Paraná, que tampoco tenemos un Alto Paraná soberano, tenemos un Alto Paraná que es
la bifurcación derecha, digamos, del río Paraná, que ahí pasa a ser un río binacional entre el Paraguay y la Argentina. Y después va a la triple frontera, donde ya tenemos la presencia del Brasil. Evidentemente, en cada río de estos hay un significado netamente de transporte, y en el caso de estos ríos que tienen características binacionales, es evidente que también, bueno, por supuesto que en estos ríos, me estaba olvidando, vos tenés las presencias de las hidroeléctricas. Es decir, en el Paraná superior tenés la presencia de Yacyretá, que de por sí, además de río, significa una cuestión energética muy significativa geopolítica, por supuesto, con el Paraguay, y al norte, en un territorio que es paraguayo-brasilero, está Itaipú, que también tiene consecuencias, hoy la estamos viviendo, ¿no es cierto? Si la sequía del norte de Brasil hace que las represas aguas arriba que maneja el Brasil estén cerradas, y tenemos hoy, por ejemplo, la situación que todos conocen en Rosario y en Paraná. O sea que también ahí tenemos unas cuestiones que son muy importantes, que exceden el tema transporte y pasan a tener características geopolíticas también importantes. Y después tenés otros ríos que se pueden estudiar en términos de navegabilidad, el Colorado, el Limay, que digamos yo creo que ya pasan a tener una instancia secundaria. O sea que yo pondría Paraná, Río Uruguay, Paraguay, Alto Paraná, con las consecuencias que tienen el tema esto de las hidroeléctricas, y el gigante dormido, que ojalá en algún momento lo pongamos de pie, que es el río Bermejo. Afortunadamente, el petróleo offshore quedó fuera de esa debilidad estructural que nos legó la Constitución del 94, porque esa definitivamente es propiedad de la nación. O sea, ahí no intervienen ni regalías ni la voluntad de los propietarios, que son las provincias. Con lo cual, los contratos de explotación y los contratos de exploración, que están hechos por la ley correspondiente, que ahora no recuerdo el número, están totalmente bajo la tutela del Estado Nacional. Y esa ley es una buena ley, porque vos tenés que, para poder hacer una explotación petrolera en el mar, tenés que tener primero lo que se llama un permiso de uso, y después tenés una concesión. En el permiso de uso, que tiene la precariedad jurídica que tiene el permiso de uso, vos le das un permiso de uso para que haga una prospección y una investigación petrolera, a riesgo absoluto del que interviene. Con lo cual, digamos, esos fondos son a fondo perdido, y en el caso de verificarse una reserva comercialmente válida, hay un derecho de preferencia de esa misma empresa de tener un derecho de explotación, que ya pasa a ser una concesión de explotación y que tiene una horizonte de 30 años. Ahí el beneficio de estas cuestiones es que la propiedad del recurso sigue siendo el Estado federal. Y el control y la posibilidad y la no obligatoriedad de comprar un determinado valor o lo que fuera, hace que los márgenes de libertad que tenga el Estado federal son amplios. Con lo cual, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista estratégico, en ese sentido, el negocio petrolero, digamos, no veía que esos contratos de explotación, que hoy, por supuesto, son todos abstractos, porque con este valor desaparecieron todos, en el caso que hubiera sido diferente la historia, hubieran avanzado una etapa de exploración y podrían haber llegado o engrosado las reservas argentinas. Yo, de ese punto de vista, no tenía una crítica específica en esta cuestión de esos contratos, porque estaban dentro de la ley que es heredada de la época de Frondizi, y que por estar fuera de este marco tan precario que son la provincialización de la propiedad de los hidrocarburos en el territorio, hacían que, particularmente en este caso, los márgenes del Estado Nacional eran muy fuertes. Ahora, es evidente que si esto se hace sin una estrategia muy fuerte de recuperación de la presencia argentina y de la soberanía nacional, termina siendo un paso hacia atrás. Con lo cual, yo, es más, también fui muy crítico sobre la designación de las áreas marítimas protegidas, que también lo hizo el gobierno anterior, lamentablemente con el apoyo de nuestros legisladores, que también sí veía ahí una resignación de soberanía importante. Es decir,
Esos contratos petroleros, en el marco de no un cambio de la status quo actual, termina siendo negativo porque van hacia el proceso de la pérdida cada vez paulatina de todos los resortes que tenemos en cuestiones. Con lo cual, tarde o temprano, los atributos favorables que puedan tener esta ley de hidrocarburos terminan relativizándose frente a un retiro del Estado Nacional. Ahora, si esos contratos estaban incorporados dentro de una visión geoestratégica, es decir, para que esté claro el razonamiento, no lo criticaba per se, y decía que tenían la ventaja de ser un contrato dentro de la Ley Federal de Hidrocarburos, pero que podían ser positivos si era un instrumento de una visión geopolítica. Pero si había una ausencia de un plan geopolítico argentino, iban a ser una amenaza. Si podían ser una oportunidad y podían ser una amenaza. Si no había una fortaleza argentina, iban a ser una amenaza. Si se seguía la debilidad, iba a ser una amenaza. Entonces, esa es un poco, no sé, que está claro esa concepción de cómo yo visualizaba puntualmente esos contratos. La batalla que tenemos que dar es quién controla la Cuenca del Plata, porque no solamente la Cuenca del Plata, es el acceso al Atlántico Sur. Entonces, tenemos que empezar con Malvinas, con el acceso directo al mar. Tenemos que decir a Montevideo que se acabó el tema de seguir apoyando la pesca ilegal del sur, y el apoyo, por supuesto, está claro. Yo he vivido en las Malvinas, conozco las Malvinas, la he navegado en las Malvinas, y conozco como pocos toda la logística de Malvinas. El enclave militar y el enclave económico de Malvinas tiene como soporte logístico central el puerto de Montevideo. Si nosotros logramos, digamos, anular ese enclave logístico colonial que da lugar al ocupamiento de Malvinas, no vamos a ganar la batalla, pero habremos dado un gran paso adelante, porque, digamos, vamos a volver a previo al conflicto. Cuando yo fui a las islas antes del conflicto, donde los combustibles los daba YPF, los aviones eran del ADE, los barcos eran de transportes militares, es decir, volver a reconstruir la logística de Malvinas desde Argentina, como siempre fue hasta antes del conflicto. Cuando la presidenta dijo, vamos a firmar la 1108, más allá que lleva mi firma, obviamente, de todos modos fue una decisión de la presidenta, inmediatamente la mesa de negociación cambia a 180 grados y se empiezan a discutir intereses genuinos latinoamericanos. Es decir, se saca los intereses de las multinacionales, que todo lo complican, todo lo contaminan, todo lo confunden, todo lo operan, ¿me entendés? Entonces ya la cosa cambia a 180 grados y la Argentina, por lo menos yo descubrí que somos un país de la gran puta, no somos lo mendigante que ahora nos hace creer que somos. La verdad es que cuando la Argentina se pone de pie, todavía, afortunadamente, somos importantes. O sea, la primera respuesta es que se debe negociar con nosotros somos peronistas, somos continentalistas, creemos en la patria grande, obviamente, pero creemos en la negociación franca de los pueblos latinoamericanos, y no países que se ponen al servicio de las multinacionales y que al final terminan siendo representativos de estas multinacionales, y no de los efectivos intereses del pueblo que representan. Entonces, yo creo que en ese sentido soy tremendamente optimista que con el poder de la diplomacia, con cancilleres de verdad que tengan, digamos, lo que tienen que tener, creo que esto se encausa no solamente a favor de los intereses de los argentinos, sino que también de los latinoamericanos, porque si ponemos a discutir intereses de los pueblos latinoamericanos, vamos a ver que no hay prácticamente ningún punto en conflicto. O si lo hay, que no pueda ser fácilmente superado. La reserva de cargas tiene 3 entornos normativos completamente independientes. Es decir, vos tenés un entorno soberano, que es la reserva de carga que une a lo que se llama cabotaje nacional, que es el transporte por agua entre puertos argentinos, donde la reserva de carga está instaurada por ley. O sea, no es la explicación que la Argentina perdió flota porque no tiene reserva de carga, porque tenemos el ejemplo que el cabotaje nacional, que sí la tiene instaurada por ley, de todos modos también perdió la flota. O sea que la reserva de carga, la presencia o la ausencia de reserva de carga no explica que hayamos perdido la flota, porque está el caso del cabotaje nacional que está instaurada por él y que obliga
que el cabotaje nacional se haga con buques de bandera nacional y sin embargo no se hacen. Y no se hacen no porque no hay reserva de carga, sino porque la Argentina resignó soberanía en un enfoque sistémico que yo quiero explicar. Después hay otro segmento que se llama el cabotaje regional, donde la Argentina no tiene soberanía plena, pero sí tiene convenios del Mercosur, el convenio de la hidrovía, etcétera, etcétera, donde tiene algunos grados de soberanía, donde tiene que negociar. Nuestra posición histórica es que Argentina debía y debe, y no debió haber abandonado nunca, el concepto de reivindicar la reserva de carga en todos los planos necesarios o posibles. Nosotros creemos que el transporte por agua tiene que ser hecho con buques de pabellón nacional, con trabajadores nacionales. Eso no hay ninguna duda. Nosotros estamos en contra, yo estoy en contra, y milito en contra de las banderas de conveniencia y de los paraísos fiscales. Ahora, después vamos al plano de las posibilidades. En el tema del cabotaje nacional, tenemos instaurado el cabotaje nacional y sin embargo terminamos en una flota totalmente nacionalizada y armadores argentinos que ven de reivindicar ese derecho para desarrollar, invertir y construir buques, se han convertido en broker de bandera extranjera y lo usan como un peaje. Está totalmente desvirtuado. O sea, teniendo el cabotaje, no está bien ejercido. Con respecto al cabotaje regional, nosotros habíamos llegado a un acuerdo con Brasil y con Paraguay, que era, y lo tenemos, porque de hecho tenemos un tratado bilateral de carga con Brasil, por ejemplo, que dice que todo el tráfico comercial entre Argentina y Brasil tenemos reserva de carga. Es decir, no se puede hacer exportaciones de Argentina a Brasil, ni de Brasil a Argentina que no sea por buques de bandera, o argentina o brasilera. Sin embargo, tampoco tenemos buques de argentinos, ninguno, y muy pocos brasileros. O sea que también ahí se vuelve a desestimar la teoría de que no hay buques porque hay ausencia de reserva de carga, porque en los lugares donde la hay tampoco hay flota. Y después tenemos finalmente lo que es el tráfico internacional, que ahí tenemos limitaciones para poner una reserva de carga, porque ahí sí la Argentina ha suscrito tratados internacionales con carácter de normativa constitucional que impiden este tipo, digamos, de imposición si la Argentina quisiera obligar a que determinados tráficos con países X se hagan con buques de bandera nacional, no lo podría hacer. Salvo algunas excepciones, que es lo que nosotros habíamos militado en la ley de Marina Mercante, que después quedó totalmente desvirtuada, que lógicamente para aquellas compras del Estado Nacional, para aquellas cosas de proyectos donde haya subsidios del Estado Nacional, sí, ahí tenemos la posibilidad, y tenemos la posibilidad legal de hacerlo, de decir, señores, para estos proyectos donde la plata la pone el Estado argentino, le exija que el oferente tenga como condición llevar en buque de bandera nacional. Coincidimos en que la Argentina tiene que recuperar una flota de bandera y tiene que recuperar una industria naval. La única diferencia es que yo creo que por el camino que están planteando ellos no se llega a la solución del tema, al contrario, y yo tengo una hipótesis completamente distinta, que es la hipótesis o la teoría de los vasos comunicantes, es decir, la necesidad de formular un proyecto estratégico que vincule las vías navegables, los puertos, la flota de bandera, la industria naval, en una visión geoestratégica. Me parece que la última respuesta le diste el cierre a esa contundencia de la que venías hablando hoy, de la integralidad, ¿no? Nosotros con este espacio queríamos poder encontrar algunos puntos de formación que nos permitiera justamente eso, entender la integralidad económica y política para salir de esta situación de postración que vos mencionabas al principio. La idea es poder encontrar en estos puntos que mencionabas hoy vos, logística, banca, energía, Antártida, bueno, nos va a acompañar también el director de la Escuela de Defensa, es decir, poder juntar algunas piezas para compañeros y compañeras que nos gusta la política, que nos dedicamos a esto hace un tiempo, y que la coyuntura natural, ¿no? Obviamente de la situación de la Argentina, nos hace pensar y debatir todo el día en otras cosas, o sostener políticas, sostener medidas, y bueno, y nos hace perder de vista los debates estructurales que después uno muchas veces sabe que cuando llega a alguna instancia del gobierno, habla con algún funcionario, algún dirigente político y le comenta estas cosas y parece que habla en chino. A vos te habrá pasado.
Así que un poco la idea del espacio, y yo creo que la definiste muy bien, es poder trasladar un conocimiento muy técnico, muy concreto de un área a una idea integral de cómo se puede visualizar una política. Vos hoy en un momento, Horacio, dijiste que esta también es una oportunidad para levantar la cabeza, así que le quiero pedir a todos los compañeros que no aflojemos, que tratemos de hacer de esta idea de las capacidades nacionales, de las capacidades que hemos perdido, de las que deberíamos reconstruir, por qué, para cuándo, cómo, una identidad en sí misma. O sea, hacer de esta idea la identidad política, poder transmitir esto, porque en política y en democracia la única forma de poder construir poder para implementar alguna de las ideas que Horacio planteó es a través del voto. Y más tarde o más temprano algún hombre o mujer de nuestra generación va a estar sentado en un sillón importante de decisión política, y la idea es poder construir una banda grande, transversal, generacional, federal, que entienda estos temas, que los comprenda, que los asimile, que los aprenda con H, que los haga carne, los haga propio, y pueda en algún momento, más temprano que tarde, reconstruir algo de esta nación que, como dice un compañero nuestro, es un país corcho, que constantemente tratan de hundirlo y aparentemente sigue flotando y no lo pueden lograr. Así que aferrémonos a esa idea corcho, a esa idea fuerza, y tratemos de avanzar con esto, de meter en la agenda pública, en la agenda del pueblo argentino, los temas troncales, estructurales, que seguramente vamos a encontrar hombres y mujeres como Horacio que vienen masticando este tema, este y otros temas hace muchos años, y podamos trasvasar generacionalmente para construir un proyecto político que nos devuelva la esperanza de futuro.